¿Cómo aprendemos? Por eso él va a comenzar la entrevista con el doctor Gonzalo Muñoz. Usted, doctor Segarra. Salió Sí, premiado. para que trabaje. Mauricio Él llega cansado. Acuérdense que él llega cansado. ¿Cómo fue que dijo Él llega usted? cansado. El mejor actor de reparto. Sí. Ya, ¿y quién ¿Cuántos Que le hemos Óscares? dado permiso para que llegue ¿Cuántos tarde. Óscares ha ganado él? Él siquiera tiene ya 8 Óscares. 8 Óscares. en su vida? En su haber, sí. Vea, Gonzalo, no haga caso. Ya, vamos a comenzar. Siempre se me carga a mí, no sé por qué. Por favor, señor Segarra. Llega sí. Gracias. también. Doctor Muñoz, ¿cómo le va? Buenos días. Estimado Javier, muy buenos días con usted, con todas las personas del panel y a todas las personas también que nos ven y nos escuchan esta mañana por I99. Gracias por esperarnos unos minutitos, obviamente, pero sí, y veníamos analizando también este mapa o ajedrez político que tenemos, obviamente los ecuatorianos a la expectativa de lo que pueda ocurrir, en fin. Mi pregunta va básicamente por la situación en la que están viviendo las instituciones del Ecuador y esta institucionalidad que en algunas ocasiones con usted, doctor Muñoz, hemos hablado de que no la podemos todavía consolidar y seguimos de mal en peor, o cada gobierno hace lo que le interesa políticamente hablando, y los ecuatorianos simplemente expectantes, no podemos hacer nada, los intereses partidistas están por encima de los intereses de los ecuatorianos. ¿Qué lectura le damos a esto, doctor Muñoz? Buen día. Javier, realmente los últimos acontecimientos relacionados con la toma ilegal e inconstitucional, constituyendo un golpe arbitrario a la independencia de funciones, en este caso de la función electoral, pues demuestra que lamentablemente esa cultura de desprecio a la independencia de funciones y al respeto de la ley sigue jugando al pepo actualmente en el Ecuador. Hemos visto una remoción absolutamente ilegal del presidente del Tribunal Contencioso Electoral, estemos o no de acuerdo en sus actuaciones. Lo que sí queda claro es que esa remoción ha sido por fuera de lo que establece la Constitución, no está contemplada en ningún tipo de normativa y se ha aplicado de forma indebida el Código Orgánico Administrativo. Es decir, estamos ante un acto claramente arbitrario. Si es un acto claramente arbitrario por su ilegalidad, por su inconstitucionalidad, ¿qué hacemos entonces los ecuatorianos? Porque por eso le decía yo, aquí los intereses partidistas han estado siempre por encima de los intereses de los ecuatorianos. ¿Qué hacemos, doctor Muñoz? Nosotros, ya es hora que en el Ecuador se inaugure una cultura de respeto a las instituciones y a la ley. No es posible que a lo largo de nuestra historia la toma de instituciones por parte de intereses políticos o del poder político o de otro tipo de actores sea lo que prive y lo que premie en el Ecuador. Necesitamos ya de forma urgente que se respeten las instituciones. Lamentablemente esto no ha sucedido. Un gobierno que estaba llamado a respetar la legalidad, que fue una de sus banderas en campaña, hoy vemos que por su cálculo electoral pues ha procedido de forma ilegal a prácticamente, diría yo, planificar o como dicen los ecuatorianos, acolitar, llevar a cabo esta clara injerencia, toda vez que pues ahí se están discutiendo intereses que pueden afectar a su proyecto político. Por ejemplo, el tema de la denuncia, que desde mi punto de vista no tiene sentido para una suspensión de derechos políticos o destitución en contra de Verónica Abad. Asimismo, la señora Abad también ha puesto otra denuncia, en este caso por violencia política de género, que en mi criterio tampoco existe, mal utilizando la justicia electoral. ¿Todo esto lo puede definir la Corte Constitucional, doctor, o no? A ver, no es momento que esto llegue a la Corte Constitucional. La Corte, pues como sabemos, lo que establece la Constitución, no actúa de oficio. Entiendo yo que el presidente, porque para mí sigue siendo el presidente, doctor Muñoz, que dicho sea de paso, no tengo ninguna relación con él, no lo conozco, sí. Ya no es pariente ni nada por el estilo, ha accionado ya una acción de protección. Y pues esa acción de protección, de ser el caso, puede llegar vía acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional. Sería la única forma. No hay otra. No hay otra forma. Hay que ver lo que resuelve un juez de instancia. En este caso, si la acepta, que para mí pues debería aceptarla, que existe una clara vulneración, en primer lugar, al derecho a la defensa, en segundo lugar, a la seguridad jurídica. Entonces, para mí es una acción de protección que debería ser sencilla y que un juez apegado a derecho debería concederla.
Le voy a dar paso a Mauricio Salem para que continúe con el diálogo. Gracias de mi parte, doctor Muñoz. Adelante, Mauricio. Javier, un abrazo. Gracias, Javier. Un gusto, Gonzalo, saludarte a la distancia. Un fuerte abrazo. Igualmente, un gusto. Mira, escuchándote y viendo los hechos como están ocurriendo, realmente vivimos un estado de hecho, porque a la hora de la hora nos lamentamos de que la Constitución sirve para vulnerarla, sirve para hacer tabla rasa de ella, y aquí cada uno hace lo que le da la gana, y no es posible que los ciudadanos sigamos impávidos viendo, estemos de acuerdo o no, cómo se está mancillando la letra muerta de esa Constitución en actos autocráticos, autoritarios de parte de quien sea que esté en el gobierno de turno. Y en ese sentido, como decía Javier, hay algo que debemos poder hacer, porque ya esta es la segunda vez que el Código Orgánico Administrativo sirve para destituir, cambiar en mayorías móviles en instituciones que tienen que tener cierta estabilidad y que tienen que garantizar el debido proceso en cada uno de los escenarios. En este sentido, sí es un poco la reflexión que hago. Y por otro lado, la pregunta que quería hacerte es en este tema de Wilman Terán, el habeas corpus de Wilman Terán, que vemos que se da de una manera poco menos que alegre o rápida, no sé, es un criterio, porque el habeas corpus está llamado a ser un recurso, una herramienta para proteger a un ciudadano de detenciones ilegales, arbitrarias, pero aquí han habido argumentos incluso confesos de acciones de ventas, de procesos de sorteos, de manipulación de la justicia, obstrucción de la justicia. Hay un sentenciado en el mismo caso que era la mano derecha del señor Terán. Entonces, cabía un habeas corpus y cabía que el habeas corpus venga en el sentido de trasladarlo a una cárcel más privilegiada, incluso con acceso a todos los temas electrónicos, acceso a su información, visitas privadas y una serie de cosas, cuando estamos a puertas de uno de los casos de corrupción más emblemáticos en el sistema de justicia del país. Mauricio, respondiendo en parte, cada parte de tus preguntas, en primer lugar, por supuesto que se está lacerando la institucionalidad con lo sucedido en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué podemos hacer? Nosotros, como digo, inaugurar una cultura de respeto a la ley, y en este caso es la justicia constitucional la llamada a reparar los derechos vulnerados, en este caso, como digo, en este caso el derecho a la defensa y por supuesto la seguridad jurídica, y regresar al orden democrático, al orden legal de las cosas. Espero yo que el juez de instancia, tribunal de instancia que conozca este caso, pues así lo resuelva. Eso es lo que necesita el país de este caso, más allá de la coyuntura, más allá de la posición política que cada uno de los ciudadanos podamos tener. Es claro aquí que lo que debe primar es el respeto a la ley y a la Constitución. Ahora, con respecto al tema de Wilman Terán, mucho se ha criticado que la cárcel regional de La Roca no es una cárcel para políticos, sino es una cárcel para delincuentes sumamente peligrosos, ¿sí? Como por ejemplo, terroristas, narcotraficantes, etcétera. Pero aquí hay que poner en orden quién es el señor Wilman Terán. El señor Wilman Terán, desde la presidencia del Consejo de la Judicatura, dirigía nada más y nada menos que una estructura mafiosa aliada al narcotráfico dentro de la función judicial. Tanto así que, como tú bien mencionabas, su mano derecha, Alex, no me acuerdo el apellido, pues Hernández, si mal no estoy, no quiero equivocarme, sí, aceptó pues que recibió plata de narcotráfico, $10,000, para beneficiar a sus actores. No estamos hablando de un caso político, un supuesto caso de corrupción, sino un caso claramente ligado con el narcotráfico. Es decir, ese señor merece estar donde está. Ahora bien, en el caso del habeas corpus, existe lo que se denomina el habeas corpus correctivo. ¿Qué implica el habeas corpus correctivo? Que cuando una persona privada de su libertad se le han vulnerado derechos, ¿sí?, puede la administración de justicia, en este caso otra vez la justicia constitucional, repararlos. ¿De qué forma? Enviarle a otro centro de privación de libertad,
etcétera. Para mí, en este caso, no se daban las circunstancias para que se acepte un habeas corpus correctivo. El señor Terán, al ser una persona cuya peligrosidad, debido a los hechos que se le están imputando, son sumamente graves, debería seguir en la cárcel de La Roca y no pasar a un centro de privación de libertad con menor seguridad como es la cárcel 4. Esto lo ha decidido pues un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, decisión con la cual no estoy de acuerdo, pues, y que puede atentar y afectar la investigación, como tú bien dices, una de las más grandes en la historia del Ecuador relacionada con la narcopolítica y su intromisión en las instituciones del Estado. Totalmente de acuerdo, y de allí que definitivamente nosotros hacemos referencia siempre a que la justicia está contaminada de parte de la narcopolítica, el narcotráfico, grupos de delincuencia organizada. Pero también no es menos cierto que la justicia está contaminada de aquellos políticos que se dicen ser políticos, pero son unos reales delincuentes, que son los que permean en la justicia, los que a veces hasta nombran autoridades y los que a veces hasta influyen en decisiones que tienen carácter de importancia nacional y que nos perjudica al final del día a todos los ecuatorianos. Ojalá que este tema sea revisado, verificado y que las condiciones para otorgar un habeas corpus se hayan cumplido, porque también estaríamos hablando de otro caso de vulneración de la Constitución, de las leyes y de las normas. Y eso es gravísimo en un país que se cae en pedazos en cuanto a su institucionalidad. Doy paso a la cabina, no sé si Eduardo o alguien me tome la posta ya, por favor. Y Gonzalo, Jaime Velázquez, por favor, con una pregunta. Luego venimos Ramiro, Daniel, Bolito y yo. Por favor, adelante. Jaime. Escuchando con respecto al tema de la remoción de los jueces, digamos, del Tribunal Contencioso Electoral. Y el día de ayer en la tarde estuvo Esteban Ron acá y estaba explicando que en lo que se basa la decisión es una evaluación que hacen los 3 jueces y que esto lo atribuyen al artículo 55 del Código de Orgánico Administrativo, que una de sus atribuciones es nombrar y remover, obviamente, a la personería. Ahora, ¿qué es lo que ellos aducen? Es que efectivamente la evaluación que hacen es que no ha dado paso el juez a una serie de requerimientos que han hecho ellos. Eso es básicamente en nivel jurídico. Lo que no entiendo, ¿qué derecho se está vulnerando a nivel constitucional? Y quisiera que me lo expliques, por favor, Gonzalo. Claro, Jaime, muy buenos días. Mira, ¿qué es lo que está sucediendo? El Tribunal Contencioso Electoral es un órgano jurisdiccional. Al igual, quiero poner un ejemplo, como las decisiones que toma el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Intentar aplicar el Código Orgánico Administrativo a la estructura de un organismo jurisdiccional es absolutamente ilegal. Tanto así que tienen su propia normativa, en este caso el Código de Democracia, y sus reglamentos respectivos para regirse. Entonces, dentro de dicha normativa, valga la redundancia, no cabe, no existe y no está contemplado la remoción y la destitución del presidente del Tribunal Contencioso Electoral, que sí establece el artículo 65 del Código de la Democracia, que el presidente o presidenta que resulte elegido por elección de los jueces durará 3 años de sus funciones y podrá ser reelegido. Hasta ahí, pare de contar. Una remoción no está contemplada y la destitución única y solamente puede realizarla la función legislativa en virtud de sus facultades de control político y por supuesto la Contraloría General del Estado en el ejercicio de su potestad administrativa sancionatoria. No existe otra vía. En pocas palabras, lo que le queda al juez es ir a la Corte Constitucional. Pero bueno, le doy paso a mis amigos en cabina. Adelante, Eduardo. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. Ramiro, muy buenos días, un gusto como siempre. Igualmente, Gonzalo. Oiga, lo único que yo encuentro de diferencia con la estructura política que gobierna Venezuela y nuestro país es que las Fuerzas Armadas no están contaminadas en este país. Pero cuando escucho torpezas como la que usted ha descrito, tratando de darle una explicación legal a lo que no tiene ni pies ni cabezas, como lo que fue también en el tema del Consejo de la Judicatura, que se hizo también el cambio de la presidenta por el presidente, la reconsideración de que no había votado. O sea, se utiliza y da asco a quienes hemos estudiado derecho
el ver cómo se manosea la ley interpretándola de manera tan torpe. O sea, decimos, ¿en qué estamos caminando? Y la reflexión que le hago, el derecho no puede conducir a una torpeza. ¿En qué momento vamos a decir alto a este asco de administración y quitarles el título a esta gente? Porque no puede ser que estén administrando justicia al margen de las mismas leyes y del mismo sentido común y la sana crítica. Ramiro, yo comparto esa indignación. Es hora de que inauguremos, repito, la cultura de la legalidad y dejar el profundo desprecio por el cumplimiento de la ley. Esto no es de ahora. Esta ha sido lamentablemente una historia recurrente que el poder político, por su cálculo electoral, por sus intereses en determinadas instituciones, existen la toma de las mismas, no por un proyecto de país, no para beneficiar el interés público, sino para responder a intereses personales y a veces inconfesables. Eso es lo que se tiene que acabar. Nosotros, desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, tenemos que ser los llamados a alzar nuestra voz en contra de este tipo de decisiones arbitrarias e ilegales y, por supuesto, estar atentos a la resolución que va a dar, en este caso, la función judicial, la justicia constitucional, con las acciones que ha propuesto actualmente el removido, llamémoslo así, presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya basta de que se tomen las instituciones única y solamente para su beneficio político. Sí, es que a mí la aritmética política que se está utilizando está por demás clara. Ya que no tienen recurso constitucional para remover a la vicepresidenta Abad, se van a ir por las tranqueras de la administración electoral y para eso necesitan cooptar esas instancias para que les dé la razón. La pregunta que me salta, ¿será tan oportuna la resolución que llegue de la Corte Constitucional para retrotraer las cosas al momento original de antes de ayer, o llegará tarde como siempre, ya cuando la teoría de los hechos consumados nos permita simplemente el lamento y no el imperio de la razón? A ver, Ramiro, aquí la Corte Constitucional en este embrollo, lamentablemente de oficio no puede actuar. Como les mencionaba, esta podría llegar a la Corte Constitucional siempre y cuando, pues vamos a suponer que se le niega la acción al presidente removido, pasa a segunda instancia en apelación y la resolución de esa segunda instancia, esa sentencia de segunda instancia, se acciona una acción extraordinaria de protección. Ahí llegaría a la Corte Constitucional. Pero esto no es una labor de la Corte, sino de los jueces de instancia, que tienen que, en mi criterio personal y jurídico, aceptar, porque existen los elementos, las vulneraciones claras de la seguridad jurídica, al derecho de la defensa, que se han visto vulneradas, en este caso, al presidente Fernando Muñoz. Entiendo perfectamente lo que me dices, Gonzalo, y a lo mejor yo te planteé mal la inquietud diciendo, ¿qué tiempo tomaría al juez inferior constitucional de resolver o no tiene, es sine tempore? En todo caso, que si entendemos lo que está sucediendo, va a tener una demora estratégica que casi suene a contubernio. Las acciones de protección por mandato constitucional tienen que resolverse en un tiempo apremiante, precisamente porque se están tratando cuestiones de vulneración de derechos. Entiendo yo que debería convocarse con la demanda, con acción presentada por el señor Muñoz, de forma inmediata a una audiencia que no debería ser más allá de una semana, y la sentencia debería dictarse incluso oralmente ese mismo día. Es decir, el procedimiento es ágil, rápido, justamente por la gravedad de los hechos ocurridos cuando se plantea una acción de protección. El que me diga que no hay un acuerdo, que me lo escriba y me lo dibuje. Daniel, te paso la entrevista. Gracias. Doctor, como ciudadano de a pie, me causa indignación ver cómo hay ciudadanos, o mejor dicho, no ciudadanos, cómo hay delincuentes o presuntos delincuentes, porque todavía no está sentenciado, que tienen una especie de nivel diferente a otros que cometen casi los mismos delitos. ¿Cómo entender este fallo de dos juezas a favor del señor Terán,
de darle una serie de prerrogativas y la institucionalidad es como que mira al otro lado, o sea, la asamblea es como que no pasa nada, ahí sí digo, ¿qué está ocurriendo? El procurador tampoco dice nada, la fiscalía no ha dicho nada, entonces, ¿de qué nos quejamos después? Considero que es un fallo inaceptable, estimado Daniel. Como digo, para mí no existían elementos para conceder un habeas corpus correctivo. El señor Terán es una persona privada de libertad sumamente peligrosa, dirigió una estructura criminal en la justicia aliada al narcotráfico. Esos son los hechos que se le están imputando, y como bien mencionaba Mauricio, y hay un delincuente confeso que es su mano derecha, que dice que recibió dinero del narcotráfico. Estamos hablando de cualquier persona. Entonces, trasladar a esa persona privada de libertad a un centro de rehabilitación social donde tenga más prerrogativas, donde puede estar más cómodo y donde existe menor seguridad, pone en jaque el trabajo valiente de una Fiscalía General del Estado que ha arremetido contra estas estructuras criminales de forma clara y contundente. Entonces estamos llamados a rechazarlos, a estar expectantes y vigilantes de todo lo que suceda con el señor Terán, y por supuesto esperemos con los elementos que han existido que exista una sentencia condenatoria. Muy bien. Ok, Gonzalo, buenos días, gusto de saludarlo, es Eduardo Mendoza Paladines, ¿cómo le va? Eduardo, como siempre. Mucho gusto, gracias por estar en I99 y en el programa Diálogo. Sí, escuchando todo lo que han preguntado mis compañeros, yo quisiera más que nada hacer más que una pregunta, busquemos un punto en que estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo que los procedimientos que se han dado son incorrectos, ilegales, inconstitucionales, pero tienen algún tipo de viso de leguleyada. Pero están, y cuando uno tiene la fuerza que lo apoya en eso, muchas veces se va contra la ley. Eso no debería pasar en una democracia, porque los pesos y los contrapesos equilibrarían lo que estamos diciendo. Pero el problema, y hacia allá voy, mi querido Gonzalo, el problema es que la institucionalidad, una vez más, es el verdadero problema. Porque en un cuerpo colegiado, en que haya gente que tiene que perder, que tenga un nombre que defender y un procedimiento de la vida, no van a ser utilizados consciente o inconscientemente. Mira que doy las dos posibilidades, consciente o inconscientemente, para que con intereses o sin intereses, para que pase esto que estamos hablando, que es sumamente burdo en relación al tema electoral. Y en cuanto a lo otro, yo coincido plenamente, por eso le pedí a Wendy poner el tema. El problema es que quienes dan que el señor Terán era o fue miembro de esa institución. Entonces, y hay un grupo político que lo apoyaba. Entonces, lo que significa esto es que nunca vamos a poder realmente tener una justicia, digámoslo así, por lo menos decente, mientras obedezcan los jueces a los dueños de los partidos políticos y otros, peor, ¿a quién más? Pues al billete o a, que no son todos, pero que son la mayoría. Entonces, ya viene mi pregunta aquí, después de esta reflexión. Si no hay institucionalidad, ¿qué hay? ¿Qué hay? Y segundo, por Dios, ¿qué hacemos con la justicia? Porque si usted lo saca, hacen una acción de protección o van al contencioso administrativo y después regresan y tienen que pagarles un billete encima. ¿Qué hacemos? Porque el pueblo, la gente, la policía se queja de los jueces, que ellos lo atrapan y lo sueltan. Entonces, ¿qué hacemos, Gonzalo Muñoz? Eduardo, realmente es preocupante, no es, como digo, una cuestión actual, es una cosa que se ha repetido lamentablemente a lo largo de la historia en nuestro país, ¿sí? Pero tenemos que ser enfáticos en algo. Necesitamos una independencia clarísima por parte de nuestros jueces, ¿sí? Mientras eso no exista, mientras no exista una depuración por parte de un consejo de la judicatura, en un órgano administrativo en el cual sus miembros no respondan a organizaciones criminales, a golpes de teléfono y peor aún a intereses corporativos o inconfesables, vamos a tener realmente un serio problema. Porque quiero ser claro en una cosa. No está mal, por ejemplo,
que un juez tenga una posición política. Un juez puede ser liberal, puede ser conservador, puede ser socialista. Todo el mundo, todos los ciudadanos tenemos una afiliación política o un pensamiento político. ¿Qué es lo que está mal? Que esos jueces respondan a golpes de teléfono, que respondan a actores políticos, y lo que ha sucedido, esto sí, de forma reciente en el país, al narcotráfico y a las estructuras criminales. Eso es lo que está lacerando nuestra institucionalidad. Entonces, es deber del Consejo de la Judicatura, como órgano administrativo y rector de la función judicial, depurar a estos malos elementos, a los que tú estás mencionando, que la Policía Nacional captura delincuentes e inmediatamente los sacan. Y hemos visto con qué intereses, ya lo han confesado. ¿Ya? Hemos visto en el caso Purga cómo está explicado esto, en el caso, por ejemplo, de habeas corpus alias Fito. Es sumamente grave lo que ha pasado, sí, pero si en el Consejo de la Judicatura, por el contrario, tenemos una persona bastante cuestionada presidiéndola, que en el pasado defendió la imagen de ciudadanos que fueron condenados no en el Ecuador, sino en los Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, pues, ¿qué esperanza podemos tener? Es decir, mientras no cambiemos ese tipo de cuestiones, vamos a tener los mismos problemas todo el tiempo. Ahora, lo que ha denunciado ayer un canal de televisión me llamó bastantísimo la atención. El tema de la empresa encargada de hacer las preguntas para los jueces. Una empresa en el norte de Quito, en donde se vendían productos naturales. Increíble. O sea, por favor, inconcebible. Es algo realmente espeluznante lo que estamos viviendo. Perdóneme la palabra, pero asqueroso, porque la verdad es que la gente está asqueada. Exactamente, realmente es algo de que no se puede creer. Y ahí también, por supuesto, tiene que intervenir la Contraloría General del Estado. Pienso yo que el actual Contralor está intentando de forma correcta devolverle esa majestad que tuvo la Contraloría General del Estado hace algunos años, con grandes contralores como fue Hugo Ordóñez Espinosa, Alfredo Corral, Benjamín Terán, y que se vio pues afectada por acciones delincuenciales pues de los últimos contralores Polit y Cel. Así que esperemos que sean estos los que actúen, que no se deje esto en la impunidad, porque si la impunidad campea, pues es la carta abierta para que la delincuencia siga jugando al peto. Muchas gracias, Gonzalo. Finalmente, y con la última pregunta, Enrique Bolito, San Martín. Gracias, Eduardo. Doctor, sí, rápidamente, ya Eduardo hizo una buena reflexión. Y a mí lo que me queda ahí y me molesta es el tema de impunidad, porque siempre se apunta a la delincuencia común, pero hay otro tipo de delincuentes, los denominados de saco y corbata, y en este sentido, doctor, sí me preocupa. Si no tenemos una justicia, mañana más tarde nos quejemos de la inversión extranjera, mañana más tarde nos quejemos de arbitrajes internacionales, qué sé yo. Es un país que no tiene garantías, mientras no haya seguridad jurídica, no podemos esperar demasiado. Una reflexión rápida, doctor Muñoz. Mire, uno de los puntales para atraer la inversión extranjera es la estabilidad y la seguridad jurídica. Sin lugar a dudas, nosotros podemos tener recursos naturales importantes, podemos tener ser atractivos para los inversionistas, que mientras no existe esa seguridad jurídica, que implica la estabilidad tributaria de las normas, que implica una justicia independiente, que implica un gobierno que respete y que sea coherente con la aplicación de la ley, pues no vendrán jamás. Y esto, por supuesto, son los que les molesta los arbitrajes internacionales, como usted bien menciona, donde ya van a una esfera, en este caso, valga la redundancia, arbitral, absolutamente independiente, con personas que no responden a un tipo de interés y que terminan no afectando, sino sentenciando al Estado ecuatoriano por sus acciones o omisiones, muchas veces arbitrarias y contrarias a los intereses del pueblo ecuatoriano. Perfecto, doctor Muñoz. Muchas gracias, Gonzalo. Que tenga usted un buen día. A veces es un tema un poco denso, a veces es un poco en que nos quejamos todos, pero por lo menos tenemos este desfogue, porque la gente nos comenta esto todos los días, nosotros lo conversamos a cada momento. Entonces, por lo menos poderlo expresar hace saber a la gente que sí tiene voz, porque nosotros y usted podemos comentarlo, y que pueden tener por lo menos los otros, los que están en este andar, que creen que todos somos bobos y ellos son súper inteligentes. Todos somos bobos, ellos son muy inteligentes porque hacen lo que les da la gana, pero que así no son las cosas, y que finalmente
sí entendemos lo que está pasando por temas políticos o los que sea, ya, y que no está bien. Así que le mando un abrazo, Gonzalo, y seguiremos conversando, Dios mediante. Que tenga buen día. Un abrazo a todos, muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos escucharon esta mañana. Muy bien, don Bolo, entonces. Decimos ya que importante es cuidar el bienestar